Dios les bendiga, somos el grupo número 30 del Seminario Bíblico y vamos a desarrollar el estudio bíblico biográfico. Primer punto tenemos escoger el personaje. En esta oportunidad escogimos a Josías. El segundo punto es recopilar los versos bíblicos que hablan del personaje. Hemos escogido el libro de Segunda de Reyes capítulo 22, también 23, Segunda de Crónicas capítulo 34, capítulo 35 y Jeremías el capítulo 22 del verso 15 y 16. Tenemos en Segunda de Reyes capítulo 22 del verso 1 y 2. En el verso 1 nos dice que Josías empezó a reinar a los 8 años de edad y que reinó 31 años. El verso 2 nos dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En Segunda de Reyes capítulo 23 del verso 2 al 7, en el verso 2 vemos que Josías leyó el libro del pacto a todo el pueblo. El verso 3 nos dice que Josías hizo pacto delante de Jehová de cumplir todos sus mandamientos. Y el verso 7 nos dice que Josías derribó los lugares de idolatría. También tenemos segunda de Crónicas, capítulo 35, del verso 2 y 3. El verso 2 nos dice que Josías puso a los sacerdotes en el templo y les confirmó su ministerio. El verso 3 nos dice que Josías pidió que el arca del pacto sea establecida en la casa de Jehová para que así no tenga que ser cargada por hombres. Y por último vemos en Jeremías el capítulo 22 del verso 15 y 16. El verso 15 nos dice que Josías hizo justicia y juicio y que le fue bien. El verso 16 nos dice que Josías conocía a Jehová. Dios bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En este momento nos disponemos también a hacer una entrevista al personaje, el rey Josías, un monarca que se sentó en el trono siendo un infante y quien tuvo también un gobierno notable y digno de admirar, pues sus frutos fueron positivos delante de los ojos de Dios. ¿Dónde y cuándo nació? El rey Josías nació en Jerusalén aproximadamente en el año 648 antes de Cristo. ¿A qué edad comenzó a reinar y por qué? El rey Josías se sentó en el trono a la edad de 8 años, pues cuando su padre murió no tenía un hijo con mayoría de edad para sucederle. Entonces el pueblo decidió que el rey Josías, siendo aún un niño, debía sucederle. ¿Quiénes influenciaron a Josías en su reinado? Lo bueno, pues, que hubieron personas que tuvieron el temor de Dios, ¿sí? Su madre Jebida, estaba el sumo sacerdote Hilcías, la profetisa Hulda, se habla también del profeta Jeremías, del profeta Sofonías, entre otros hombres notables que tenían temor a Dios, pues ellos influenciaron en su formación de este monarca, que aún era muy joven. Continuando con la entrevista a este monarca, el rey Josías, ¿cuánto tiempo reinó Josías en Judá? Claro, en Judá, pues, o Israel del Sur, con su capital Jerusalén, ¿sí? Su reinado se daba en la capital, pero su influencia, su gobierno, sí, llegó a influenciar en todo el país, y fue bueno. Su reinado duró 31 años. ¿En qué época vivió? Josías vive en una época de división, de guerras civiles. El pueblo no lo pasaba muy bien, pues se había alejado un poco de la ley de Dios. ¿Cómo era esa época? Pues el pueblo se había volcado a la idolatría, estaban bajo el juicio de Dios, estaban alejados de Dios, el temor de Dios había menguado bastante, ¿sí? Pero Dios usaría a este rey para componer muchas cosas. ¿Quiénes fueron sus padres y familiares cercanos? La Biblia dice que su madre se llamó Jedida, ¿sí? Su padre fue el rey Amón, un rey que no amó a Dios, ¿sí? Pero gracias a Dios su hijo no siguió sus pasos. También la Biblia menciona a 3 de sus hermanos, uno de ellos, Conanías, Semaías y Natanael, quienes también tuvieron cargos en su gobierno. Dios los bendiga. De esta manera estamos llegando a la parte final, la entrevista al monarca que agradó al Señor, al rey Josías. ¿Cuáles fueron sus fortalezas? Sus fortalezas fueron que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y se rodeó
de personas temerosas del Señor, personas que conocían la ley de Dios. ¿Cuáles fueron sus debilidades? El rey Josías supo que el rey Necao de Egipto venía a hacer guerra, y Josías sale en un lugar llamado Megiddo, sale a hacerle frente al rey Necao. Necao le advierte y le dice: no vengo a hacerte guerra a ti, yo voy de parte de Dios a hacer juicio a otro pueblo. Pero Josías no consultó a Dios si a lo mejor el mensaje que este rey pagano que le decía era verdad, y esta guerra le costó la vida. ¿Cómo influyó en el pueblo de Judá? Influyó de manera muy positiva, hizo que el pueblo se volviera de los ídolos hacia Dios, derribaron ídolos, quemaron los huesos de los sacerdotes y celebraron la Pascua, hizo que el pueblo haga pacto delante de Dios. ¿A qué edad murió Josías? Josías muere a la edad de 39 años en una guerra donde le cayeron unos flechazos al corazón. Dios los bendiga. Vamos a ver sobre la información cronológica del rey Josías. Josías se convirtió en rey de Judá en el año 640 a.C. Tenía 8 años cuando comenzó a reinar. 31 años reinó en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Comenzó a buscar a Dios. Según 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 3, dice: al 8º año de su reinado, comenzó a buscar a Dios de David su padre. Reformas religiosas. Se realizó en el año 628 a.C. Tenía 20 años cuando purificó Judá y Jerusalén de toda la idolatría. Descubrimiento del libro de la ley. Fue en el año 622 a.C. Tenía 26 años de edad cuando comenzó a reconstruir el templo. Y el sacerdote Hilcias encontró el libro de la ley, convocó a todo el pueblo, leyó el libro y renovó su pacto con Dios. Celebración de la Pascua. Fue en el año 621 a.C. Según 2 de Crónicas, capítulo 35, versículo 18, dice: nunca hubo ninguna Pascua como esta en Israel desde los días de los jueces. Y por último, la muerte de Josías en el año 609 a.C. Murió a los 39 años de edad en la batalla de Megiddo. Continuando con la exposición, el punto 6, ampliación de la información. Según el diccionario bíblico, el motivo por el cual el rey Josías oía por primera vez esta profecía o el libro de la ley se debe a que durante el periodo del rey Manasés fue un gobierno muy corrupto, un gobierno muy idólatra, el cual mandó destruir todas las cosas relacionadas a Jehová. Eso incluía también las copias, manuscritos del libro de la ley. Entonces, en un intento por salvar el libro, ¿no?, se guardó una copia, se cree que se guardó una copia entre las paredes del templo por los antiguos sacerdotes. Y durante el periodo del rey Josías, en la reparación del templo, ahí es donde se encuentra, ¿no?, y siendo leída por primera vez delante del rey, y se cree que se incluía, ¿no?, el capítulo 28 al 30 de Deuteronomio, ¿no?, donde habla sobre el castigo, el juicio de Jehová, y eso fue lo que causó o le afectó al rey Josías. A continuación, las conclusiones. Josías busca a Dios desde niño y se esfuerza por hacerlo recto. Quita toda la idolatría del pueblo. Lo que eso refleja es un compromiso por hacer lo recto delante de los ojos de Dios, y ayuda al pueblo. Él ayuda al pueblo a volverse a Dios. Pero cuando Necao, faraón de Egipto, sube a hacer guerra con otro pueblo, Josías le sale al encuentro, pero Necao le dice que no viene a hacer guerra con él y que deje de oponerse, y que Dios le mandó que se apresure a hacer la guerra a ese otro pueblo, pero Josías no hizo caso, y en la cual muere. A continuación, las aplicaciones. Tomar decisiones correctas
ya que nuestras acciones pueden ayudar a otros a volverse a Dios. Tenemos que buscar a Dios y hacer su voluntad. Tenemos que ser valientes para defender la verdad, basar nuestras vidas en la palabra de Dios, eliminar toda idolatría, o sea, lo que amamos más que a Dios, ayudar a otros a obedecer a Dios, considerar a Dios en todas nuestras decisiones. Dios los bendiga.